Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay una versión un poco más sencilla, y es la versión Dios habla hoy. El mismo texto dice lo siguiente, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, esta es una referencia a un Dios creador, al Dios creador de la Biblia, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Ese mismo Dios que trajo a la existencia los mundos y trajo la luz al universo, es el mismo que ha hecho brotar esa misma luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros. Obviamente, la predicación del Evangelio es una de las características notables de todo cristiano que ha sido transformado por Jesús, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Así que el centro de la predicación también está explicado en este mismo texto. El centro de la predicación es Jesús. Lo importante es que nosotros podamos mostrar el rostro de Jesús. En una oportunidad, Billy Graham y un general del ejército fueron a visitar a los soldados caídos de la guerra. Cuando pasaban camilla tras camilla, se encontraron con uno de los soldados que estaba hacia abajo, boca abajo. Y en medio de la lona había un agujero para que él pudiera tener su cara allí. Este soldado gritaba, quería ver al general cara a cara. A lo que el general entonces respondió inmediatamente y se tiró en el suelo para poder ver el rostro de su soldado caído. Este soldado, mientras veía el rostro del general, lloraba y las lágrimas caían sobre el rostro del general. Realmente, hoy nosotros somos como aquel soldado. Deseamos ver el rostro de Jesús, porque el rostro de Jesús nos da paz, nos da tranquilidad y responde muchas de nuestras dudas. Pero ¿qué revela el hecho de mirar a Jesús cara a cara? Lo veremos hoy estudiando este tema llamado Jesús el Gran Maestro. Cuando el hombre pecó, entonces la presencia de Dios fue difícil y luego imposible de ver o resistir. En Génesis capítulo 3, versículo 7 dice que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, pero abiertos para el mal y sin capacidad de volver a ver a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice que ellos escucharon únicamente la voz de Dios. Ya no podían verlo más. Los siguientes versos narran lo difícil del hombre de volver a ver a Dios. Así, por mucho tiempo, Dios ha tratado de comunicarse con el hombre de muchas formas y de muchas maneras. En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero esta comunicación no ha sido completa o exacta. Así que Dios envió a su Hijo. El verso 3 de Hebreos capítulo 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros podemos notar dos cosas de estos versos que hemos leído. Número 1, la primera referencia a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. En realidad, nadie puede ver a Dios directamente porque es posible que muera por causa de la condición pecaminosa que tenemos. En Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice, Dios a Moisés dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre
y vivirá. Por esa razón, la venida de Jesús es importante, porque el hecho de ser revestido como ser humano atenúa un poco la gloria de Dios a fin de que nosotros podamos verlo cara a cara. Por otro lado, tenemos la siguiente sentencia de parte de Pablo en Hebreos 1. Jesús era la imagen misma de su sustancia. Esta traducción de la imagen misma viene del griego carácter. Esta palabra en griego carácter significa representación, un sello en cera o un estampado en la moneda. Diríamos nosotros que Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Lo mismo que nosotros deberíamos hacer. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Jesús vino, expresó y irradió el carácter de Dios, ¿qué debemos aprender de lo que Dios tenía o tiene que decirnos por medio de Jesús? Veamos dos cosas importantes. La primera de ellas, el motivo de la venida de Jesús. Su motivo era revelar al Padre. En Juan capítulo 1, versículo 1, se nos dice que Jesús, el Verbo, existía desde la eternidad. Era Dios y estaba con Dios. Además, el verso 3 dice que Jesús es el creador de todo. Y en tercera instancia, Juan capítulo 1, versículo 9, dice que Jesús es la luz de los hombres. Pero si Jesús es la luz de los hombres, ¿qué luz trajo? Bueno, el mundo en el tiempo en que Jesús vivió se encontraba en completa oscuridad. No la oscuridad natural. Se trataba de la oscuridad del entendimiento. No se conocía a Dios como Él es en verdad. La luz que el hombre necesita es el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el libro de la educación en la página 70 lo siguiente: únicamente había una esperanza para la especie humana, y esta era que se pusiera nueva levadura en una masa de elementos discordantes y corruptos, que se introdujera en la humanidad el poder de una vida nueva, que se restaurara en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad al eliminar las exigencias que hacían gravosa la ley de Dios. Demostró que es una ley de amor, una expresión de la bondad divina. Demostró que la obediencia a sus principios entraña la felicidad de la humanidad y con ella la estabilidad, el mismo cimiento y la estructura de la sociedad. En Juan capítulo 14, versículo 9, se nos dice lo siguiente. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a mostrar el carácter del Padre, el carácter de Dios. Su ley es justamente la manera en cómo conocemos las exigencias de su carácter. Primera de Juan capítulo 2, verso 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que una de las primeras características acerca de la venida de Jesús es que Jesús vino con el propósito de demostrar cómo era el carácter del Padre. ¿Quién era el Padre? En una ocasión Tomás también fue regañado por Jesús en el momento en el que Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una segunda característica que notamos en Jesús es su carácter como educador. A continuación hablaremos de dos de esas características especiales. La primera de ellas se trata de la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice:
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que debemos tomar de Cristo? Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2. En primer lugar, el verso 6. La característica que dice ahí es que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era Dios. Sin embargo, no se limitó el hecho de que Él era Dios para sobrepasar su autoridad con los seres humanos. El verso 7 dice que Él tomó forma de siervo. Así que esta es una característica inigualable en Jesús. Y número 3, el verso 8, dice que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente. En el mundo nosotros encontramos un estilo de educación que intenta exaltarnos a nosotros mismos y a presumir de nuestros logros, de nuestros grados académicos, etc. Sin embargo, la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. En esto se basa el primer carácter o la primera característica de Jesús como maestro, la humildad. La segunda característica es fascinante. Hablemos ahora de la reconciliación. Dios es el que inicia la reconciliación con el mundo a través de Cristo. En 2 Corintios 5:19 encontramos que Dios es el que toma el paso inicial. Muchas de las relaciones entre los seres humanos se rompen casi a diario. Por eso es importante volver a reconciliarnos. No es el herido el que únicamente debe acercarse a la otra persona para exigir reconciliación. Es tarea de ambos. A nosotros también se nos ha dado ese mismo ministerio de reconciliación. 2 Corintios capítulo 5 verso 18. Sin embargo, Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20 se nos demuestra dos facetas de la vida de Cristo. En primer lugar, del verso 15 al 17, se nos habla de Cristo como creador. Es decir, reconcilió Cristo todo lo que Él había creado en el universo consigo mismo. Y en segunda instancia, vemos del verso 18 al verso 20 a Cristo como redentor. Es decir, reconciliándose con el pecador. Así que nosotros tenemos en segunda oportunidad el carácter del educador. Jesús era un gran maestro por excelencia porque nunca se creyó superior a otros. Al contrario, siempre creyó que todos eran superiores a él. Él, con humildad, con servicio, con amabilidad, trató siempre a las personas. Y es algo que nosotros debemos hacer porque la educación cristiana se basa en las características de Jesús como maestro. Pero una tercera cosa que nosotros debemos notar es el resultado de esto que Jesús hizo con nosotros en la tierra. Su palabra, su carácter, sus hazañas, sus hechos demandan adoración. Jesús es el único digno de ser adorado. Uno, porque Él es nuestro creador. Cuando Él vino a la tierra y nació y aún no había crecido, dice Lucas 2:20 que los pastorcillos que estaban en las inmediaciones estaban glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es decir, antes que Jesús demostrara su poder sanador, su poder salvador, los pastores de ovejas que estaban alrededor del pesebre donde Jesús nació, ya adoraban a Dios apenas habiendo nacido. Obviamente, la adoración es el resultado de una vida que comprende el carácter de Jesús. Los pastorcillos fueron impresionados con lo que se les dijo y con lo que sucedió. Su reacción fue adorar a Dios, aunque Jesús aún no había hecho ningún milagro. Jesús también es digno de ser adorado porque Él es nuestro Salvador. Adorar a Cristo es el origen de la verdadera educación cristiana. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús vino para mostrar el carácter y la voluntad del Padre. Vino con una misión dejada por el mismo Padre hacia Jesús. De la misma manera como Jesús fue enviado al mundo para hablar del Padre, entonces nosotros ahora tenemos
el gozo, la alegría, el privilegio de contar a otros cómo es el verdadero carácter del Padre. Por esa razón, necesitamos ver el rostro de Jesús diariamente para que al mirarlo podamos entonces entender cómo es Dios y entonces hablar a otros del carácter de Dios con los seres humanos. Nosotros tenemos ahora la alegría y el privilegio de hablar a otros de lo que el Padre es en nuestra vida. Cuán importante es entonces aprender de Jesús como maestro, no solamente por el propósito que tenía de traernos luz, de saber cómo es el carácter verdadero de Dios, sino también la manera, el método en el que Él enseñó como un buen maestro, con humildad, con servicio y sobre todo pareciéndose en cada momento a Dios el Padre. Hoy nosotros también tenemos la misma facultad. Debemos enseñar a otros cómo es el Padre y lo mostraremos en nuestra propia vida. Que Dios te bendiga.